Ok. ¿Cómo están, amigos del Perú y el mundo? Bienvenidos a su programa Seguridad Energética Noticias. En esta oportunidad vamos a tocar el tema mercado del GLP automotriz, precios y competencia. Y para esto nos acompaña el economista Walter Espinosa Villaverde, ¿no? Él es economista titulado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un posgrado y un PhD en finanzas en ESAN, estudios de reestructuración de empresas en la Universidad Católica del Perú. Tiene más de 25 años de experiencia laboral, siempre en el sector, asesorando, viendo financiamientos, gerenciando empresas relacionadas con el negocio de estaciones de servicio, de los proyectos de gas natural, GLP, gas natural licuado, y ha liderado diferentes proyectos de inversión en el sector, ¿no? Y ha hecho muchos estudios de mercado. Actualmente es gerente general de la empresa Villaverde Consultores e Inversiones SAC, con la cual ha realizado también consultorías especializadas para grandes empresas del sector. Escribe en diarios, revistas, lo conocemos mucho en este mundo del sector de los hidrocarburos y específicamente del GLP, del gas natural licuado. Bienvenido, Walter, a este programa Seguridad Energética Noticias. Muchas gracias, Víctor, por la invitación, y al Colegio de Ingenieros mi agradecimiento por esta participación. Bien, como tú acabas de indicar, hay un cierto conocimiento del mercado de GLP y específicamente en lo que es el GLP automotor, ¿no? Nos estamos reactivando. Creo que ya este año es un año de consolidación después de la pandemia, y lamentablemente nos venimos a enfrentar a una crisis mundial de energía producida por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, eso es algo que no lo teníamos en el mapa, en el radar, y eso ha movido rápidamente un poco las cifras, los precios, los abastecimientos que hay en todo el mundo. Hoy día veía que en Francia, por ejemplo, están por dejar de tener abastecimiento de combustibles líquidos. Nosotros pasamos por el oleaje de no podernos abastecer de GLP, y ahora estamos en un mercado donde no hay combustible, en el mercado de líquidos. Así Entonces, es una constante la crisis, ¿no? Yo creo que exactamente, ¿no? El tema es muy oportuno, porque creo que, bueno, aquí en el Perú, el negocio del GLP y sobre todo el automotor, para el sector automotriz, digamos, ha tenido un crecimiento muy importante desde su nacimiento, ¿no? Cuando entraba el gas natural vehicular, muchos auspiciaban que el GLP, primero el envasado, el granel y por supuesto el automotor iba a desaparecer, ¿no? O se iba a reducir al mínimo o no iba a tener crecimiento. Sin embargo, luego de 20 años de gas natural, el GLP ha crecido y se ha mantenido muy firme. Y eso tiene que ver no solamente con las ventajas y las bondades que tiene este combustible, sino también con aliviar y servir de sustento a muchas familias peruanas, ¿no? Y parecía que todo andaba bien en el país y nos agarró la pandemia, ¿no? Una pandemia que nadie la tenía mapeada con tanto detalle y nos hizo como humanidad trastabillar, ¿no? Nos vimos realmente acorralados y nos cuestionamos si la raza humana iba a seguir adelante, ¿no? Gracias a Dios, después de prácticamente 3 años o 2 años y pico, estamos como que despidiéndonos, viendo los rezagos, y esperemos que sea así, o por lo menos la tenemos bastante controlada de lo que fue inicialmente. Sin embargo, como tú lo has dicho, definitivamente
El sector de hidrocarburos es un sector geopolítico que siempre van a estar ahí asociados a grandes controversias, sobre todo bélicas, y en este caso nuevamente una guerra que tiene un trasfondo energético y un trasfondo de hidrocarburos, ¿no? Rusia, Ucrania enfrentados, y esto nuevamente presionando al mundo y principalmente al sector hidrocarburos, ¿no? Cuando empezó esto, los precios se dispararon, tuvimos una serie de temores mundialmente, ¿no? Unos más que otros, y aquí en el Perú, bueno, se tomaron algunas medidas que son las medidas más próximas que tienen en la mano los gobiernos, como son reducir impuestos, se retiró el impuesto selectivo al consumo, se utilizó el fondo de estabilización, ¿no? De precios de combustibles, en fin, algunas alternativas, y coincidentemente también el mundo, los grandes productores hicieron su esfuerzo y esto como que pareció controlarse un poco, y esa, digamos, ese crecimiento galopante que teníamos, que ya estaba muy por encima de los $100 y que nos hacía ver que el mundo podía tener otro grave problema, por lo menos se vio controlado, y estábamos volviendo a la normalidad, los precios comenzaron a retroceder, pero nuevamente hace unos días comenzamos con las alarmas propias y sobre todo en GLP, ¿no? GLP que tiene, y ya te voy a hacer justamente esos comentarios más adelante, que tienen problemáticas específicas, ¿no? Dados por infraestructura, tenemos temas de oleajes, temas marítimos, de condiciones climáticas, tenemos ciertos oligopolios en ciertas partes, en fin, me imagino una serie de características Correcto. del mercado que ya te pediremos que nos lo expliques como especialista más a detalle, y todo esto de pronto otra vez pone las señales de alarma, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿No? Y un poco de eso es lo que queremos hablar en esta reunión. Y a mí me gustaría, como no todos los que nos oyen son especialistas en GLP y específicamente en el GLP automotor o automotriz, quisiera que primero nos des un breve panorama de lo que es el GLP automotor en el Perú. Perfecto. Bueno, una rápida historia. En 1970, en pleno gobierno militar, empezaron las primeras exploraciones, digamos, investigaciones, y se realizó la primera estación en el Perú, que duró muy poco, pero con mucho éxito, la primera estación AGLP. Se cambiaron unidades, sustituía en ese tiempo, fíjate, al diésel. O sea, fue puntualmente para micros. Lamentablemente, como todo gobierno militar, una rápida historia, cambió en 1970 en razones de intereses, puntualmente con los combustibles líquidos, y no se tomó esto hasta los años 90. En los años 90 empezó la importación de automóviles, y muchos de estos automóviles, y específicamente había uno de la marca Hyundai, que venían ya con equipos de GLP instalados en los autos. Entonces se aperturó el mercado a los carros importados, y muchos de estos autos venían con estos equipos y nadie sabía qué hacer con ellos. Entonces la curiosidad hizo que algunos podrían abastecer directamente en las plantas de GLP envasado a estas unidades. Y también aparecieron carros hechizos que le ponían estos tanques que utilizamos en la cocina a algunos autos, ¿no? Entonces, en realidad el GLP nace en la informalidad, no había normas en ese momento, ¿no? Pero hasta que alguien empezó, y justo donde se realizó la primera estación, se terminó la primera estación de GLP, el Estado sacó la primera ley allá esto nace antes del gas natural, y hay una evolución constante de crecimiento. Fíjate que al día de hoy, justo estaba viendo los números, tenemos 1.523 estaciones de GLP en el Perú.
En cada departamento del Perú, en cada región del Perú, hay estaciones de GLP. Como referencia, las estaciones de gas natural no pasan de las 340 estaciones a nivel nacional, y eso que tiene todo el impulso, ¿no? Entonces, la diferencia con el gas natural es que es fácilmente transportable, digamos. O sea, lo puedes llevar a cualquier lado. El gas natural no tiene limitaciones por un tema de las presiones. Lo segundo es de que las ventas del GLP contra todo pronóstico, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de este cambio acelerado que ha habido en los últimos meses al apoyo del gas natural, y sobre todo en Lima e Ica, el GLP ha seguido creciendo en estaciones de servicio, pero también ha venido creciendo en unidades. Y acá es una cosa muy curiosa, Víctor, lo que viene pasando. Mira, el principal cliente del GLP son los taxistas. Y los taxistas que han venido trabajando con GLP han venido perdiendo plata por el tema de precio. Entonces, los taxistas se han enfrentado ante un panorama muy difícil, pero el Estado ha salido a decirle, oye, cámbiate a gas natural, te doy 3 años de financiamiento, no me des cuota inicial, solamente inscríbete, no te cobro intereses, le da todas estas facilidades y te estábamos dando tecnología de última para tu unidad. ¿Ok? Y muchos taxistas de GLP se han ido trasladando hacia el gas natural. Pero entonces, ¿por qué la demanda del GLP ha seguido creciendo? Porque las clases medias, no las típicas, sino las clases medias emergentes principalmente, han estado cambiando sus unidades a GLP porque no pueden pagar su gasolina 95. De pagarla la pueden pagar, pero oye, tampoco no son locos, necesitan ahorrar. Hoy en día, me contaba un amigo, de tanquear para irme ahí, que venir por trabajo, me cuesta 300, 400, 500 soles. Entonces, con GLP ahorro, no ahorro como el gas natural, pero finalmente estoy a la mitad, ¿no? Entonces, y esto todos los días, a la semana, al mes y al año, significa un gran monto de ahorro que voy a tener. Entonces, los nuevos profesionales, los universitarios que tienen unidades, y esta clase media emergente que está constituido principalmente por medianos y pequeños empresarios y profesionales también, han venido cambiando a GLP. El GLP automotriz, hay también el otro error que creemos que solamente son los autos que se abastecen de GLP. Y eso no es así. Hay unidades medianas, hasta de 3.5 toneladas, que se abastecen de GLP. Pero principalmente el mercado está constituido por mototaxis. El número de mototaxis en Lima, me parece que están llegando a unos 85.000 unidades. Son los que demandan aproximadamente el 70-75% del GLP. Y eso sucede a nivel nacional. O sea, son los clientes más favoritos del GLP. Entenderás que no en todas las regiones hay gas natural. Hay pocas unidades, sobre todo mototaxis, a gas natural, ¿no? Entonces, son ellos los que generan y crean la demanda. Pero hay un tema curioso para el tema de las estaciones. Mira, en el tema de los líquidos, hay marcas y estas marcas te generan servicios. Está Repsol, está Prima, está Petroperú, ¿no? En el caso del gas natural no hay marca, pero hay un abastecedor por región. Está Cálida, está Contugas, está Cual. En el caso del GLP no tiene nada. O sea, nadie representa al GLP. Es un huérfano total. O sea, nadie nunca habló del GLP. Nadie nunca hizo un lobby, hizo un pronunciamiento sobre el GLP. El GLP no tiene, salvo periódicamente estos subsidios, pero no tiene ninguna norma, ninguna ley de apoyo, de soporte. Entonces nació solo, creció solo,
tiene un reglamento, tiene una ley que se cumple a cabalidad, que lo hizo Sinermi, y que periódicamente lo retroalimenta para que no haya ningún problema de riesgo de seguridad en el manejo, pero no, comercialmente no vas a encontrar una marca, oye, estas son estaciones GLP de la marca Pepito, eso en GLP no existe. El único que ha querido hacer algo en este mercado fue Zetagas. Zetagas sí se ha permitido hacer algunas estaciones, un experimento muy interesante que tiene que ver con promociones y que le da a partir de unos puntos de abastecimiento, una tarjeta que le entrega a los clientes. Ellos importan muchas cosas de China, containers totales. He podido conocer de cerca su política, su mercado, y es increíble. Es como entrar a Saga Falabella, Víctor. Tú tienes tu área de cocina, tienes tu área de sala, dormitorio, etcétera. Y de acuerdo a los puntos que un taxista haya podido lograr, se puede llevar determinadas cosas que son útiles en la casa. Entonces tú ves desfilar a los taxistas con sus señoras, gracias al trabajo de su esposo que ha juntado estos puntos, algo así como los puntos bonus, ¿de acuerdo? Y se llevan sus productos. Pero después de ellos no ha habido ningún otro esfuerzo, no hay ninguna marca que los represente, digamos, en el mercado, ¿no? Entonces, ese es un panorama general, pero ahora también quería comentarte, Víctor, de que cuando nació el gas natural, se hablaba la hora del gas. Y en este concepto de la hora del gas, los economistas empezamos a conversar un poco el tema, oye, el GNV y el GLP, que son competencia, son productos sustitutorios, se sustituyen entre sí, son productos complementarios, y en estricto son complementarios, no son sustitutos, porque van dirigidos a mercados totalmente diferenciados, y ambos contribuyen a mejorar el ambiente, digamos, a la no contaminación. El GNB tiene una menor contaminación que el GLP, pero después del gas natural viene el GLP y después vienen ya los productos que son derivados del petróleo, ¿no? Entonces, ambos pelean ese mercado, digamos, están ahí, se complementan. El GLP está en las provincias, en los departamentos donde el gas natural no va a poder llegar. Esa es una característica. Segundo, por un tema de mercado y de clases sociales, hay algunos nichos de mercado donde el gas natural no va a poder penetrar por un tema de costumbres y usos. Entonces, porque dicen, oye, el gas natural me malogra el carro, pero viene el mejor científico, el mejor técnico del Perú a explicarle que eso no es así, pero al día siguiente va a seguir creyendo que eso va a suceder y por tanto lo va a cambiar al GLP, ¿no? Entonces, eso hace que la existencia del GLP continúe en el mercado. Ahora, la participación del GLP automotriz dentro de la torta total del GLP ha ido creciendo, y las principales empresas, sobre todo las plantas que se dedican al comercio del GLP, no lo han visto. Hoy en día, al día de hoy, ya tiene el 40%, Víctor. Del total del mercado, el GLP automotriz tiene el 40%. Y es el único producto por el cual la demanda sigue creciendo. El GLP envasado está en retroceso. Quien les va a ir quitando mercado es el gas natural, porque el gas natural no solamente está en Lima, está en todo el norte del país, ¿no? Está Coavi, está en Ancas, está en Chiclayo, Trujillo, Piura, ya estamos hablando de Cusco, en el tema automotriz, Junín también tiene el tema automotriz, Ica, Nazca. Bueno, se está avanzando. Entonces, el tema es que el GLP automotriz va a continuar creciendo, ¿no? Correcto. Así es. Mira, yo creo que es realmente muy interesante, un caso de estudio, lo que comentas, ¿no? Y eso, todos los que estamos en el sector lo hemos podido evidenciar, que
prácticamente el GLP y sobre todo el GLP automotor se ha hecho solo, ha pasado, esquivado todos los obstáculos que ha tenido, ha competido con las promociones a los otros, digamos, combustibles y ha crecido en grandes cantidades. Y hoy, precisamente, hay una gran dependencia del parque automotor en ciertos niveles y por eso es que hay preocupación cuando no hay disponibilidad, cuando no hay infraestructura para poder soportar todos estos tiempos donde se producen ciertas limitaciones de abastecimiento y los precios muchas veces fluctuantes y galopantes, ¿no? Coméntanos un poco cuál es la problemática actual del GLP, sobre todo en infraestructura, disponibilidad, precios, ¿qué está pasando? Correcto. Lo primero es, el Perú produce GLP, digamos, ¿no? Más o menos lo que el mercado se abastece de lo que produce el Perú es entre un 70-75%. 25% o 30% se tiene que importar. Este GLP que se produce en el Perú viene del gas de Camisea. Son los denominados condensados que se fraccionan, digamos, por decirlo así, en Camisea, en el Cusco, y ya vienen separados en tuberías totalmente diferenciadas. Por un lado viene el gas natural, por el otro lado vienen los condensados, y en Pisco se hace la separación del propano, butano, pentano y los derivados del petróleo, ¿no? Entonces, el primer problema que tenemos es que el gas natural tiene un precio regulado, por eso que es barato. O sea, el gas natural para los domicilios, para las estaciones de servicio, para la generación eléctrica, para la industria, tiene un precio regulado por Ocinero. Lamentablemente, al momento de la firma de los contratos, el precio que tiene el resto de los productos que venían y que le generan valor a la empresa, no tiene precio regulado, es a precio de mercado. Y ahí viene un concepto medio raro que se denomina precio paridad de importación. En este momento lo voy a tratar de explicarlo de la forma más simple, ¿no? El precio de paridad de importación es asumir teóricamente que vamos a importar GLP desde el Golfo de México, ¿no? Entonces lo compramos al precio internacional. Mi batería se va a agotar un segundo, por favor. Un tema técnico acá. Sí, no te preocupes, sigue con tranquilidad. Ya está. Se compra al precio internacional, que en este caso viene a ser el marcador del GLP, es el Mont-Belvieu, es un marcador internacional. Se asume ese precio como un promedio de los últimos 10 días, se hace un cálculo, se adiciona el flete, los seguros, almacenaje, descarga de este GLP en Planta Callao y se traslada a Pisco, ¿no? Entonces entenderás que al traer a un precio internacional más estos costos sale un precio elevado. Normalmente el precio Mont-Belvieu en una situación normal, no anómala, está en 40 centavos de dólar por galón. 40, 35, ¿no? Ese es el precio referencial. Pero con la crisis que ha habido de la guerra, este precio casi ha llegado a $1.50. O sea, casi 4 veces más, de 40 centavos a $1.50. Y por tanto, el GLP que nosotros consumimos, que se produce internamente, también ha subido casi 3, 4 veces, ¿no? Entonces, ese es un tema con relación al precio. Y el que produce, en realidad, está teniendo una ganancia extraordinaria, digamos, que no está regulada, que ya es otro debate que se tiene, pero que finalmente se firmó un contrato y estamos en libre mercado y debemos respetar ese precio. Pero estos señores que producen el 75% tienen una planta de abastecimiento terrestre que no ha sido cambiada en los últimos 20 años. Entonces, te atiende lo máximo, su máxima capacidad hoy
es de 100 carros al día, digamos. Cuando hay oleajes anómalos, por lo cual no se puede descargar por barco en el Callao, nos podemos quedar sin GLP durante una, o como ha sido en esta última oportunidad, casi 2 semanas. Entonces, la reserva de GLP no alcanza para 3 días. Según una ley antigua, deberíamos tener para 15 días, pero los tanques de almacenamiento no da para 3 días con la demanda que se tiene actualmente. Entonces, se tienen que mandar los carros a Pisco a cargar. Y estos carros se demoran entre 2 y 3 días en poder cargar. Yo he estado en la última oportunidad ya, y es penoso ver a los choferes que es 2, 3 días, porque entenderás que tienen que dormir en su carro, tienen que comer en su carro, no hay, ni siquiera la empresa le pone pues, estos baños móviles, o aunque sea darles un café o algo por el estilo, ¿no? Hay un tema ahí, un poco de descuido, digamos, en el servicio. Felizmente la empresa ha anunciado un proyecto por el cual va a incrementar su patio de maniobras para el transporte terrestre y va a poder atender casi a 260 carros al día. Entonces, con eso podríamos estar en una mejor condición para poder enfrentar la crisis por los oleajes anómalos. Esa es una alternativa. Pero ese proyecto todavía está en la parte documentaria, pidiendo los permisos para que lo puedan ejecutar, pero lo tiene proyectado para el 2025, 2026. Y otro proyecto que ha salido, que es privado, que también está en la parte documentaria, es el de Monte Azul. Es una planta de almacenamiento en Conchá, que cuenta con 2, en realidad son 3 tanques de almacenamiento, 2 de propano, 1 de butano y 1 de combustibles líquidos, que se va a hacer en Conchá. Eso podría estar también 3 años, ¿no? Y son los únicos movimientos privados que podrían ayudar a reducir esa presión que tenemos actualmente. El de Montazul es importante porque adicionalmente ayuda a que no esté concentrado en el Callao el abastecimiento de combustible. O sea, de esa manera, muchos clientes, ¿para qué ir hasta el Callao? De Villa El Salvador, Villa María, Chorrillos, San Juan de Miraflores, todo Pachacamac, no, todo el sur estaría conectado, o sea, estaría abasteciendo de GLP en esta planta en Conchá, ¿no? Entonces, recuerda que en el Perú no se invierte en plantas de almacenamiento hace 25, 30 años. No hay nada, en realidad. El Perú ha crecido, pero su infraestructura no ha crecido, no ha sido acompañada. Entonces, producto de esa falta de inversión, tenemos los problemas que por un oleaje nos podemos quedar desabastecidos puntualmente en el caso del GLP. Ahora, hubo un proyecto para hacer un ducto de Pisco a Lurín. Y ahí ya el Estado tiene un problema grave, ¿no? Porque todo quiere que salga de la misma iniciativa privada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno hace los números, primero el flete, o sea, la parte del OPEX, la parte ya operativa, era mucho más alto, o sea, operar este ducto que traer un barco al Callao. O sea, cuando lo conviertes a soles por galón, era mucho más caro, ¿no? La inversión inicial que anunció Graña Montero en su momento fue de $70 millones. Posteriormente aparecieron con 150 y creo que las licitaciones se estaban haciendo con 180. Se propuso como 4 o 5 veces a través de proinversión y ninguna empresa se interesó en hacerlo. Ahora, hay otra razón adicional ahí, Víctor. Lo que pasa es que los condensados que vienen con el gas de camisea ya están en una franca reducción. No por nada estamos importando ya el 25% del GLP, ¿no? Entonces, ya se empiezan a hacer viejos nuestro pozo de gas. Y esa es una alerta, ¿no? El almacenamiento al final va a ser trasladado al precio del producto y va a ir al consumidor final.
Entonces, se puede decir que sí, hay que hacerlo, pero no es la solución. Luego nos planteabas también lo del ducto, y es cierto, ¿no? Es un ducto que tiene serios cuestionamientos en cuanto a su rentabilidad. No hay que hacer cálculo fino, para eso están las asociaciones públicas privadas, el Estado debe intervenir de tal forma que viabilice este proyecto, pero también tiene la contingencia del tiempo asociado al tiempo que tiene el proyecto Pluspetrol para poder brindar GLP. No sabemos que es un proyecto que tiene un inicio y un fin que cada vez está más cerca, y mientras dure la construcción, la puesta en quedaría muy poco, ¿no? Creo que hay una voz que se está mezclando ahí, creo que Frank, por favor, tu micrófono. Entonces, como te decía, creo que eso son temas a evaluar, y bueno, creo que también es muy relevante asociar al tema de seguridad, ¿no? Porque no es lo mismo tener un ducto de GLP, ¿no? Que no solamente le da confiabilidad, sino que aparte disminuye mucho la seguridad, ¿no? Es tener tantos camiones en toda la Panamericana Norte y Sur, sobre todo Sur, no me equivoqué, es el Sur, moviéndose, ¿no? Si podemos hacerlo con ductos. O sea, yo creo que hay una serie de lineamientos a tomar en cuenta para viabilizar este proyecto, ¿no? También creo que es muy relevante, esto ya se hace en parte del mundo donde se sabe que nosotros tenemos estos climas que normalmente llegan a tener ciertas condiciones de cierre de puerto. Eso lo gozamos y tenemos conocimiento desde hace muchas décadas años. Sí. ¿no? Entonces, existe Hasta te tecnología. puedo decir que se ha repetido la misma fecha. Exacto, y tenemos tecnología, por ejemplo, que ya la ha probado. Repsol tiene un amarradero uniboyas que permite tener mucho mejor comportamiento en los buques cuando tienen estos problemas de mareas, ¿no? Entonces, ya hay tecnologías, yo creo que también allí falta conocimiento a los que manejan estos proyectos para exigir justamente características especiales a los amarraderos de toda la costa del país, ¿no? Porque sabemos que vamos a trabajar con estos temas climáticos, ¿no? Por supuesto, creo que bienvenidos los proyectos adicionales. Creo que el comentario que has tenido acá sobre este proyecto de subir más del 100%, casi el 150% de posibilidades de atención de carros al día, de 100 a 260, creo que eso sí es un tema muy relevante. Ojalá que se agilice. Vamos a tratar de invitar a gente de Pluspetrol para que nos comente cómo está este proyecto, y definitivamente creo que deberíamos propiciar, no es la solución única que se requiere, pero creo que es algo de mediano plazo que puede ayudar mucho. ¿Okay? Dime, tenemos que ir corriendo con los tiempos, pero hemos visto, por ejemplo, que durante, como tú dijiste, la hora del gas, año 2000, el Perú se enfrascó en realmente propiciar el cambio de matriz utilizando gas natural y creó mucha normatividad y blindó mucho a los proyectos de gas natural en general, ¿no? Con una serie de incentivos, de mecanismos, normatividad, gentes, en fin. A la zona más pobre del país, ¿no? Entonces, y que periódicamente están pidiendo de subsidios, de préstamos, de ayuda, ¿no? Por ejemplo, mueren, no sé, decenas de niños en la Sierra de Puno por un tema del friaje, y hay estudios realizados por los San Marcos, Católica, de casas amigables con las energías, sobre todo incluso en el caso del GLP, ¿no?
pero no hay fondos para llevar, pero sí hay fondos para poder subsidiar unidades eléctricas. Y te lanzo algunos números para poderlo ver en perspectiva. Un bus eléctrico, un bus de 12 metros, que podría trabajar fácilmente en la calle Prado, cuesta aproximadamente $500,000. Un bus de 12 metros a gas natural cuesta $170,000 a $160,000. Un bus de diésel, que contamina y todo lo demás, pero es nuevo, estamos hablando de $130,000. O sea, es casi 4 veces más, casi 4 veces más. Entonces, es inútil. O sea, en Chile se ha podido hacer, y fíjate, todas las denuncias de corrupción que hay en Chile, ¿no? En Colombia también, o sea, es una moda que todavía no podemos tomar hasta que los precios más o menos sean competitivos en el mercado. Lo que tenemos que hacer en este momento es seguir masificando con el gas natural y mientras tanto el GLP va a ir continuando apoyando o sustituyendo a la gasolina en todo el Perú. Ese es un poco el objetivo de estos dos productos. Pero creer que la solución sea la electromovilidad es, como economista te digo, es malgastar los escasos recursos que tiene este país. Entonces, aparte que los últimos 10 años, te diría, ¿no? Los ministerios, las instituciones orgánicas han estado, digamos, invadidas por las empresas que convocan estas electromovilidades, porque el gas natural no tiene una representación, no hay un interés, no hay alguien que saque la voz viva del gas natural, y peor del GLP, ¿no? Entonces, la electromovilidad sí lo tiene. Entonces, en cambio, cursos, conferencias, charlas, viajes, premios, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el mercado? ¿Cuáles son las perspectivas ya reales, ¿no? Nosotros creemos que la electromovilidad hacia 2040 ya podría ser entre un 5 y 10%, ¿no? Pero estamos hablando de 2040. Todavía hay mucho pan por Sí, sí, sí. Yo ver creo, acá en el Perú con el gas natural y con el GLP, ¿no? así es, yo creo que hay que ir empezando, creo que el mensaje es claro, hay que ir empezando, hay que irnos a la modernidad, hay que pensar en un mundo más sostenible, pero Europa que nos lleva décadas ni siquiera todavía está en pañales, ¿no? Entonces pensar que nuestra solución es electromovilidad no la va a hacer, ¿no? Pero es cierto, hay que empezarlo y hay que ir tomando las medidas iniciales. Y no, ojo que yo no digo que no rotundo, pero mira, quienes en este momento compran autos, porque el mercado está creciendo, Víctor. El mercado de electromovilidad, sin apoyo de nadie, ha empezado a crecer. Y como todo producto nuevo y novedoso, crece en las clases altas, que se dan el lujo de, en vez de pagar un auto de promedio de 20,000 o 30,000 dólares, pagan un carro por 60,000 dólares, porque tienen los recursos. Eso es normal. O sea, es en este momento tener un auto eléctrico y de marca Tesla es la moda en un nicho determinado de mercado. Y hay que reconocerlo. Pero ese auto mañana es un auto de segunda. Y es así como se va creando un mercado, pero no subsidiando el producto. ¿Ok? Entonces no podemos subsidiar el producto. Tiene que ir con su propia evolución, ¿no? Y Entonces, nosotros y ahí necesitamos, el país no está para eso. así es, nosotros como ciudadanos necesitamos diferentes alternativas y cada consumidor tratará de ver el que más le convenga, ¿no? Hoy los Es tres, correcto. los cuatro diríamos, porque tenemos gasolinas que igual siguen dando competencia, a pesar de que son fósiles y producen gran contaminación, siguen siendo permitidas y se consume todavía en una gran cantidad. Está el GLP automotor también igual, tiene su nicho, tiene normas que lo respaldan y da la pelea y tiene características adecuadas para ciertos consumidores. Gas natural vehicular ampliamente, de alguna manera, promovido por el Estado, ha tenido un crecimiento muy grande al inicio, ¿no? Espectacular, que fue
todos nos acordamos que era invitado todos los peruanos a que expongan el caso gas natural vehicular en el Perú, porque tuvo un crecimiento, un apoyo, una infraestructura, muchos entes privados y sobre todo estatales trabajando en conjunto para hacer esto realidad, pero igual ha tenido un estancamiento por casi 6, 7, 8 años. Hoy está volviendo a relanzarse con el FICE. Igual se están tomando algunas medidas, creo que se está replicando lo mismo que se hizo hace mucho tiempo, no hay gran variedad, creo que debemos comenzar con nuevos modelos, ya tenemos en esto desde el 2005, tenemos ya casi 20 años de experiencia, entonces deberíamos, y lo anecdótico, bueno, y la electromovilidad, ¿no? Que yo también estoy de acuerdo de que ya comencemos a generar de alguna manera ciertos lineamientos, ciertos incentivos para ir posicionando, pero esto todavía a nivel mundo y mucho más a nivel Perú va a tener una transición lenta todavía hasta que el mismo mercado decida con tecnología propiciar el cambio, ¿no? Pero, ok, estamos ahí. Pero me llamaba la atención, y seguro tú nos puedes explicar un poquito, nosotros hemos, de alguna manera, nos hemos visto beneficiados por, digamos, todo el conocimiento en GNB de Argentina, que salió mucho tiempo, pero sobre todo de Colombia, porque Colombia salió mucho después de Argentina, desarrolló mucho el gas natural en general, y el gas natural vehicular sobre todo, y luego vino acá, tenemos muchas de las concesiones, tienen digamos, nacionalidad colombiana, y, y entonces nos nutrimos de toda su experiencia, ¿no? Pero, sin embargo, es un poco anecdótico, vamos a decir, que hoy Colombia está pasando a modelos de GLP. Y seguro los que estamos en el medio sabemos que varios de los profesionales que han sido pues uno de los más renombrados en GLP acá, están yendo a Colombia a asesorar en estos proyectos, ¿no? ¿Qué sabes de esto? ¿Qué pasa en Colombia, no? Mira, hace 3 meses participamos, porque también viajé a una conferencia de GLP en Colombia, en Cartagena, Colombia, donde participaron los empresarios y todo lo demás. Ellos han venido sacando recién su ley para el GLP automotriz. Tanto en Colombia como en el Caribe, ellos pensaban y pensaban claramente que una estación de GLP no podría compartir su espacio con una estación de combustibles líquidos. Y los estudios y el análisis mundial demostró lo contrario, hasta que finalmente lo aprobaron. Al día de hoy hay 11 estaciones en Colombia, de las cuales los peruanos han participado en seis estaciones. Los peruanos están yendo a enseñar, están yendo a vender sus productos, venden dispensadores, venden equipos, pero ahora están yendo también los proyectistas. Entonces, eso sí es aplaudible. Hemos tratado, yo como expositor, de apoyarlo en todo lo que se pueda a estos muchachos, a esta nueva generación, digamos, de emprendedores, y que la están haciendo muy bien. Allá, no sé si conoces, hay un gran amigo que se llama Luis Tello, que él Claro. se encuentra allá viviendo en Barranquilla, con una marca de dispensadores que se llama La Osa, son unos dispensadores turcos. Está la empresa Surtidores y están otras empresas. Justo va a haber un evento en noviembre, donde una gran delegación de empresarios peruanos están yendo a esta reunión, promoviendo el conocimiento, promoviendo sus productos y promoviendo también pues, las posibilidades a los empresarios colombianos. Lo que no pasó con los colombianos acá en el Perú, o sea, no hubo transferencia de conocimiento, Así digamos, es. ¿no? En el caso peruano están yendo a región por región, porque
es increíble. O sea, me acuerdo de una reunión que ha habido, ahí había una persona que era dueño de 50 estaciones y quería ir viendo por dónde iba colocando las estaciones GLP, ¿no? O sea, son muy agresivos los colombianos cuando invierten, ¿ah? O sea, es, tenemos algunas diferencias ahí, ¿no? Ok, Alguna diferencia. Lo perfecto. importante es que se ha abierto esa puerta. Qué Lo bueno. mismo pasó con el gas natural, ¿ah? Muchos empresarios y muchos profesionales viajaron a México. En México hay un boom del gas natural, ¿de acuerdo? Entonces, no se han quedado quietos los peruanos, Bueno, están qué bueno, eso es globalizándose en ese importante, sentido. eso es importante, eso habla de lo bien que se han hecho las cosas acá en el sector por todo este grupo emprendedor y sobre todo estos recursos humanos, ¿no? Bueno, Lo, aprovecho lo, lo, para igual enviar mis saludos a Lucho Tello, hijo, don Memo, que sí sé que está por allá y le está yendo bien y espero que sí, esté sí, sí. haciendo patria por allá. Y también a su papá, ¿no? A Lucho Tello, papá, que es uno de los iniciadores de este proyecto de gas natural, ¿no? Bueno, Excelente. ya para ir terminando, ¿qué propuestas de solución plantearías para ver un poco qué se hace en el corto, mediano, largo plazo, ¿no? Ya hemos hablado un poco, pero quizás resumir nuevamente. Sí, mira, en realidad, por ejemplo, no hemos hablado de los subsidios que hay. Yo hice algunos estudios antes de la pandemia y en estricto se pierde mucho dinero subsidiando al GLP-G, que es el granel, y al GLP automotor, ¿no? Se pierden muchos millones que podrían ser utilizados de otra manera, ¿no? En el GLP envasado también hay mucha pérdida de dinero, porque cuando se subsidia el GLP envasado, te están subsidiando a ti, a mí, a los que utilizan GLP en sus casas, ¿no? Y las clases medias típicas y de ahí hacia arriba no necesitan subsidio, Víctor. O sea, 5 o 10 soles para las clases medias, emergentes y más, no los va a hacer pobre al mes. Entonces, pero ese subsidio sí debería canalizarse en forma directa a las poblaciones de menos recursos, ¿no? Entonces, siempre se decía, o yo lo digo a veces en mis exposiciones, que a los amigos que están en la playa, en Asia, haciendo sus parrillas, ¿no? Con sus parrillas a gas, a GLP, deben agradecer al gobierno porque 5 soles de GLP está siendo subsidiado y no debería ser así, ¿no? Entonces, debemos cuidar los pocos recursos y saberlos utilizar bien. Respecto al abastecimiento, mira, no hay más que impulsar estos dos proyectos que te he indicado, no hay otro proyecto. Lo que pedirle a Petrol, ojalá te puedas reunir con ellos y ver que lo hagan lo más pronto posible, ¿no? Aplaudir esa iniciativa que no la han tenido antes. Lo mismo pasa con los señores Monteazul, que ojalá no tengan problema de tramitología en el camino, ¿no? Y finalmente, quería comentarte que para el día 3 de noviembre tenemos una reunión, se llama el 14 Encuentro GLP, a lo cual se convocan todos los profesionales, líderes de opinión, donde participamos y exponemos estas ideas y soluciones, y esta problemática, donde se hacen muy buenas relaciones de los líderes de este sector. Lo van a hacer en el Hotel Melia. Quienes lo hacen es la empresa Perú Eventos, Perú Events. Lo pueden encontrar en la página web, ¿no? Lo importante es seguir ahondando en este mercado, que este mercado es grande, ¿no? Ahora, en Colombia mismo, por ejemplo, el GLP para unidades de la barcaza de Río, ¿no? Que están siendo utilizadas masivamente, ¿no? Con lo cual se reduce el costo del transporte para aquellos, sobre todo para la selva de Perú, ¿no? Que podría ser utilizado, ¿no? Entonces, hay diversas alternativas que tiene el GLP, que no lo podría tener el gas natural, que no lo podría tener la energía solar, por ejemplo. Entonces, hay que saberlo utilizar, ¿no? Hay que seguir impulsando, viendo dónde puede ser útil, ¿no? Ahora el GLP está siendo utilizada en el sector minero también, para la generación de electricidad,
porque es muy dificultoso llevar gas natural o es muy oneroso utilizar diésel, ¿no? Entonces, en eso vienen trabajando las grandes empresas en el Perú, ¿no? Y respecto al GLP automotriz, indicarte que a partir de la revisión de las cifras, después de la crisis que hemos tenido con Rusia y Ucrania, después de haber visto cómo viene creciendo las conversiones en gas natural, mira, Víctor, la conversión en gas natural es espectacular, ¿no? Lo máximo que creció al principio eran 3.000 carros por mes. Fue el pico máximo al principio. En estos últimos meses, en julio, creció a 9.000 carros por mes. 9.000 carros por mes. Y estábamos creciendo en 1.200. Era el promedio del 2019 y del año pasado, ¿no? O sea, estamos en 9.000. Pero en GLP está pasando, también está creciendo. El consumo en las estaciones ha crecido. Y no ha crecido poco, ha crecido 20%. Entonces, y a los empresarios que están en el mundo de estaciones, les digo, hacer una estación de GLP hoy cuesta $120.000. Hacer una estación de gas natural cuesta arriba de los $800.000. Esa es la diferencia del CAPEX, ¿no? Entonces, hay oportunidades para seguir creciendo en este mercado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Walter, tenemos que ir cerrando. Mira, yo me quedo con que este combustible es un combustible que ha soportado a innumerable cantidad de familias, les ha permitido llevar un pan a casa, ¿no? Y tuvo un comienzo inicial medio incierto, sin mucho, digamos, sin mucho apoyo normativo, estatal, y aun cuando han salido el GNB, este mercado se ha mantenido, ha crecido, se ha consolidado y tiene nichos propios. Creo que y desde acá pedimos a las autoridades estatales, creo que es necesario blindarlo adecuadamente con el tema de seguridad. Sé que ha mejorado mucho la seguridad en GLP automotor, de la inicial, digamos, pero creo que es bueno desde la normatividad dar señales que lo hagan competir de igual a igual. Eso lo va a beneficiar mucho, eso le va a dar una imagen que ya la tiene, pero creo que la va a mejorar mucho. Y creo que hay que acostumbrarnos en el país a convivir con todos estos tipos de alternativas, ¿no? Al final son los usuarios que se sienten beneficiados pudiendo elegir, dependiendo las características y sus estilos y sus patrones de consumo, cuál de ellos va a propiciar. Y el Estado debería en todos garantizar disponibilidad y precios adecuados. No creo que estamos en un país que habla de estatizaciones y cosas. Hemos propiciado realmente el ingreso de capitales privados y hemos probado que esta mezcla de empresas estatales y privadas al final nos ha dado resultado. Ha habido competencia y se han beneficiado los usuarios, pero creo que aquí hay que hacer algo con los precios, ¿no? Los precios de GLP no pueden estar tan disparados o tan fluctuantes, a veces creando mucha incertidumbre. Ahí tenemos temas de infraestructura, tenemos nuevos proyectos, subsidios, totalmente de acuerdo. Los subsidios tienen que ser focalizados. No podemos seguir dándonos el lujo de financiar subsidios para gente que realmente no lo necesita, pero por supuesto, mientras esté la norma, es legal que pueda llegar a cualquiera, ¿no? Entonces creo que ahí hay especialización que entiendo que se está haciendo, ¿no? Pero necesitamos trabajar y sobre todo repensar también nuestros modelos, ¿no? Estos modelos en los cuales deberíamos evitar que los costos administrativos que se pagan en estos subsidios sean demasiado altos. O sea, el subsidio debería ir casi completo al subsidiado, no poner modelos que por llegar al subsidiado terminemos pagando grandes cantidades, como por ejemplo pasa en estos vales de consumo que dan al GLP envasado, y es cierto, es muy bueno, pero ¿cuánto se gasta? Hay estudios de que se gasta un gran porcentaje importante
en mover todo este mecanismo de vales, porque es un tema muy de detalle, ¿no? Y lo hacen compañías que por supuesto no están directamente involucradas en lo que es el sector hidrocarburo. Entonces, está bien, nos funcionó al inicio, pero creo que ya estamos en el momento que esto debe ser nuevamente estudiado, optimizado y darle características de competitividad para beneficio de todos los peruanos. Yo te agradezco mucho, Walter, el habernos acompañado el día de hoy, compartido tu experiencia y será hasta otra oportunidad. Por favor, ahí las cámaras para que te despidas de todos nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la oportunidad de poder colaborar en esta oportunidad con esta importante zona que tienes. No, te digo que te acompañamos varios, siempre conversamos sobre este espacio que tiene y de los importantes invitados, ¿no? Bueno, solamente decir al final de que siempre tenemos soluciones técnicas, económicas y técnicas, y solamente somos uno, ¿no? Somos un país y debemos saber optimizar y utilizar bien los recursos que tenemos, ¿no? Economía no es más lo que significa saber administrar los recursos escasos que tenemos, ¿no? Al igual que una familia, o sea, no podemos desperdiciar estos recursos que tenemos. Hay que ser eficientes en su utilización. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes, amigos que nos han seguido, que han estado con nosotros. Igual le vamos a pasar, vamos a dejar esta grabación para que la puedan ver los que no tuvieron oportunidad de verla con calma en sus hogares y ya saben, sigan escribiéndonos, sigan pidiéndonos qué tipo de entrevistas podemos hacer. Siempre vamos a estar como Colegio de Ingenieros a disposición de ustedes y tratando de aportar, porque al final el ganador debe ser el país. Necesitamos rápidamente volver a esos inicios ideales de un mundo de los hidrocarburos que realmente contribuya con el PBI nacional para el bienestar de toda nuestra población. Cuídense y hasta una nueva oportunidad. Nos estamos viendo. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Energética Noticias. Mi nombre es Víctor Fernández.